hablar en qué sucede o en qué proporción sucede en otros lugares fuera de nuestro planeta para ponerlo en comparación, y nos vamos a dar cuenta de que nosotros vivimos en un lugar muy bonito, a pesar de todo. Entonces vamos a comenzar. Pues como mencioné, bueno, vamos a ver la mayoría de los planetas del sistema solar. Vamos a llegar hasta Saturno. Urano y Neptuno no nos vamos a tocar en esta noche. Más adelante, como quieras, estaré platicando de ellos brevemente, del por qué no. Pero pues vamos a tratar de recorrerlos todos. Entonces vamos a empezar con Mercurio y nos vamos a ir en orden. Entonces Mercurio pues tiene por ahí la característica de ser el planeta más interior de los planetas del sistema solar, y a su vez es el más pequeño. Tiene un tiempo de órbita, o su año, dura 88 días terrestres. Está en una rotación alrededor del Sol con una resonancia de 3 a 2, es decir, por cada 3 rotaciones de la Tierra, de Mercurio, hay en 3 rotaciones del planeta alrededor de su eje, da 2 órbitas alrededor del Sol. Su excentricidad, el punto 2, es el grado de circunferencia, a eso se refiere este número, en una inclinación de su plano orbital de 7 grados con respecto al plano en el que se mueve la Tierra, y la inclinación, su inclinación de su eje es de 0 grados, es decir, está vertical a su plano de traslación. De esto vamos a hablar en cada uno de los planetas. Entonces, vamos a continuar. Por ser el planeta más cercano al Sol, bueno, tiene el diferencial de temperatura más amplio. Tiene una diferencia de 615 grados entre su temperatura más cálida y la más fría, que es de 430 grados de día y 185 grados bajo cero de noche. Su temperatura media oscila alrededor de los 166 grados. Curiosamente no es el planeta más caliente, a pesar de que es el más cercano al Sol. La superficie tiene numerosos cráteres debido a impactos por meteoritos, y algunos son recientes, de varios millones de años. Esto se puede determinar por toda esta estructura de material expulsado al momento del impacto. Se ve de un material más claro. Entonces eso denota que estos cráteres son más recientes. Y bueno, vamos a ver ahora Venus. Venus tiene un diámetro un poco más chico de la Tierra, tiene 12.000 kilómetros. Su año dura 224 días. Mercurio y Venus, por ser los únicos planetas interiores del sistema solar con respecto a la Tierra, su año dura menos que nuestro año, porque entre más cerca se encuentra el objeto del Sol, en este caso Mercurio y Venus, su velocidad de traslación es más rápida. La rotación, 243 días, es decir, que un día en Venus dura más que su año, y es en sentido retrógrado, esto es, gira en sentido de las manecillas del reloj. Su excentricidad, 0.006, es la más circular, la órbita más circular del sistema solar, es casi una circunferencia perfecta. Su inclinación, 3 grados, y la de su eje 177 grados, es decir, está girado bastante en cuanto a su plano orbital. Es el planeta más caliente, a pesar de que está un poco más de la mitad de la distancia de Mercurio y el Sol. Su temperatura 499 grados de día, y la temperatura media oscila en 463 grados. Nunca está más fresco, por decirlo de alguna forma, de los 400 grados.
¿Por qué? Pues por su atmósfera. Posee una atmósfera de dióxido de carbono muy densa, eh, la cual lo compone en un 96%, y esto crea un efecto invernadero muy dramático que eleva la temperatura de la superficie. Curiosamente, las mismas nubes hacen que el Sol no llegue directamente a la superficie del planeta, pero al calentarse estas nubes y por efecto de convección, mantienen al planeta muy caliente, y el mismo dióxido de carbono hace que se conserve esta temperatura y la acumule, y es por eso que posee una temperatura muy alta. Sus nubes están compuestas principalmente por gotas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico. Es una atmósfera muy corrosiva, y cubre el planeta por completo. Estas son de las pocas imágenes que se tienen de la superficie de Venus, tomadas por las ondas Venera. Estas fueron tomadas allá por los años 80 y son las únicas que existen. Hay algunas otras más, pero la atmósfera, además de densa, la presión atmosférica también es muy alta, 90 veces superior a la de la Tierra, y esto hace que los aparatos que han logrado aterrizar en su superficie solo lleguen a funcionar, además de por la atmósfera tan hostil, la presión y la temperatura hacen que solo duren algunas horas y luego se descompongan, dejen de funcionar. Y estas son las pocas imágenes que tenemos del planeta. A pesar de que está lleno de nubes, no está lloviendo constantemente ácido sulfúrico ni dióxido de azufre, y se ve una superficie muy desolada y muy árida. Y bueno, el tercer planeta en cuestión, la Tierra, tenemos que hablar de ella. Es el único lugar que conocemos que tenga vida comprobada. Y bueno, sus características, pues más o menos las conocemos. Su año dura 365 días, diámetro de 12.000 fracciones de kilómetros, su rotación de 24 horas aproximadamente, y una inclinación de 23 grados y medio, casi que hace que tengamos estación. ¿Qué la hace tan especial o por qué se desarrolla vida aquí? Bueno, el Sol se encuentra en una zona que se le llama la zona habitable. Esto aplica como este diagrama para cualquier estrella y objetos que la orbiten, en este caso planetas. Si el objeto, el planeta, está demasiado cerca, está muy caliente, no se puede desarrollar la vida cómodamente, así como si está muy lejos. Le hace tanto daño el frío como el calor, y está en una zona, y hay fórmulas para esto que determinan qué lugar es el más adecuado para que no esté ni tan frío ni caliente y pueda desarrollarse por ahí algún tipo de vida. Bueno, a esta zona se le llama la zona. La temperatura de la Tierra en este caso, bueno, de menos 89 grados a 56 grados en la escala centígrada. Estas son las temperaturas extremas, no quiere decir que en un lugar siempre esté a esa temperatura y en otro no. Pero bueno, en el Ártico, por ejemplo, se alcanzan estas temperaturas, y en los desiertos las temperaturas más altas. La temperatura media, 14 grados, 0.05. Aquí sí quiero hacer mucho énfasis en las decimales, porque en la Tierra, y no sé si lo hayan escuchado en algún programa, la diferencia de menos de 1 grado puede llegar a ser muy significativa para algunas criaturas que viven en el planeta. Por ejemplo, los corales. Hay otras criaturas como nosotros que nos adaptamos a casi cualquier temperatura, pero hay otros seres muy sensibles a los cambios de temperatura, aunque sean muy ínfimos. Entonces, pues el hombre, con su contaminación y su ritmo de vida, está llegando a afectar este balance, que esperemos no suceda menos drásticamente en los próximos años. Y bueno, tenemos una atmósfera,
Tres cuartas partes de ella están comprendidas en los primeros 11 kilómetros y es ahí donde ocurren todos los efectos atmosféricos que conocemos: tornados, huracanes, lluvias, los vientos. eh, Siguen otras capas. La capa más interior se llama troposfera, le sigue la estratosfera, la atmósfera alta hasta llegar al espacio exterior. Tenemos un 78% de nitrógeno en el aire y un 20% de oxígeno y otros gases raros por ahí. El campo magnético nos ayuda a protegernos del viento solar y otro tipo de radiaciones que vienen de fuera. Pueden ser muy nocivas. Si no tuviéramos este campo magnético, la vida sería muy diferente aquí en la Tierra. Otro elemento que tenemos en abundancia es el agua. Aquí en la Tierra tenemos la característica también de contar con ella en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Esto favorece también a la vida en nuestro planeta. Se han encontrado agua en otros lugares, pero nada como en la Tierra, que tiene la temperatura y las condiciones adecuadas para tenerlas así en esta abundancia y con estas características. Y bueno, debajo de la Tierra, o debajo de nuestros pies, no nos damos cuenta, pero bueno, la capa rígida de la Tierra, todo lo que es roca, está dividido en grandes secciones o placas, se les llama así, se llaman placas tectónicas. Y toda la superficie rígida del planeta está compuesta de estas piezas y flotan sobre un mar de lava. Más abajo, el mar de lava se le llama manto y es la siguiente capa que está por debajo de esta capa rocosa. Se mueven muy despacio estas placas, pero de vez en cuando nos sacan sus ojos. Y bueno, pues así tenemos por debajo de la Tierra como están estas capas. No me voy a tener mucho a explicar todo esto, pero gracias a este movimiento, pues contamos con montañas, con volcanes, con cordilleras subterráneas, que también son tan altas como las montañas que tenemos en la superficie de la Tierra. Y bueno, también las células de convección que hay debajo de nuestros pies permiten que la lava en el interior del planeta salga en forma de volcanes y otras estructuras. Y bueno, en las orillas de las principales placas es donde se crean regiones volcánicas que tienen actividad volcánica importante. Una de las características principales es esta, el anillo de fuego, que es una zona en donde hay mucha actividad. Por eso en China y en Japón, más que todo en Japón, en el sur de Asia, acá por Chile, en México, ocurren muchos temblores. Entonces, estas zonas son muy propensas a sufrir por ahí embates de este tipo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque también ha sonado mucho ahí que aquí en el estado ha temblado. Realmente fallas importantes no hay, sin embargo sí hay otras fallas menores, que son las que ocasionan finalmente los temblores. Digo, no quiere decir que solo estas existan en la Tierra. Simplemente con mirar alrededor de nosotros, vivimos en una ciudad de montañas, y estas fueron hechas precisamente por movimientos de la Tierra. Entonces, pues no nos extraña que en las noticias de repente oigamos este tipo de eventos. Por ejemplo, fue el 5 de marzo, de magnitud de 4.3, por allá por Hidalgo, Nuevo León. Aquí tenemos la escala de intensidad. El número 4 está considerado como algo ligero. No hay ningún tipo de daño importante. Obviamente, pues
sí se puede sentir. Los temblores no van a llegar a ser mayores a 5 o 6 grados, ya 6 grados se considera fuerte y sí, sí se sentiría, pero serían eventos muy esporádicos. Y es como ver lluvias de estrellas, comparémoslo con eso. Todos los días ocurren, no nos damos cuenta, pero ahí están. Y hay lluvias de estrellas más importantes que otras y meteoros que podemos ver más tenues que otros. Pues es más o menos lo mismo con los temblores. Todos los días tiembla en la Tierra en todos lados, pero si no nos dicen o no nos damos cuenta, pues no nos enteramos. Ahora, como ya están empezando a ponerse más sensores y se pone más atención, pues nos damos cuenta y ahora es novedad de que tiemble por aquí, pero ha temblado desde hace. Bueno, en resumen, podríamos decir que la Tierra es un lugar tranquilo a pesar de todos estos fenómenos que podemos ver día a día en las noticias y en nuestras ciudades. Pero a pesar de eso, la vida tanto del hombre como animal y vegetal se ha desarrollado de una manera impresionante. No se hable del hombre, pero es un lugar bastante estable para propiciar la vida. En contraste, ahora vamos a la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y a diferencia de esta, pues carece de atmósfera. Tiene un diámetro de 3.400 kilómetros. Orbita a la misma velocidad que rota sobre su eje, es decir, la Luna le da una vuelta a la Tierra y en ese tiempo rota una vez sobre sí misma. Por eso siempre le vemos la misma cara. Gracias a su inclinación, pues no vemos todos los días eclipses y solo cuando hay por ahí un arreglo de geometría astronómica podemos observar un eclipse de sol. Y bueno, aquí tenemos la Tierra en chiquito y acá la Luna, y esta distancia está en escala, en tamaño y distancia en escala, para que nos demos una idea de qué tan lejos tenemos a la Tierra de la Luna. Es el único objeto celeste visitado por el hombre. Como no tiene atmósfera, la Luna es bombardeada por radiación de todo tipo, pero la ultravioleta y los rayos gamma son los más nocivos para la vida. A pesar de esto, pues el hombre ha llegado a la Luna, se lo propuso. Tenemos un paisaje muy interesante. Y bueno, por lo mismo, los astronautas llevan trajes espaciales. Llevan oxígeno, llevan reguladores de temperatura, protección para la radiación y a su vez el traje espacial debe tener cierta flexibilidad para que se puedan mover y la temperatura también en la Luna es muy dramática, menos 233 grados en la noche y de día 123 grados. Ahora no necesita estar oscuro, simplemente del lado que esté no iluminado por el sol directamente, en este lado la temperatura superficial puede llegar a bajar de manera importante o notoria. Entonces, a la sombra haría mucho frío y dándole luz directa al sol se sentiría mucho calor. Bueno, es el lugar más probable para que el hombre regrese. De hecho, ya las agencias espaciales están en eso. Y esta vez no para ser visitados, sino como en la estación espacial, para probablemente establecer por ahí una colonia. Y va a haber que hacer algo parecido a esto. Vivir debajo de la superficie o en este caso por ahí con una capa de la misma superficie de la Luna para protegernos de radiación y de proporcionar un lugar un poco más seguro que simplemente un hábitat a la intemperie. Muy bien, vámonos a Marte. Marte es casi la mitad del tamaño de la Tierra.
Su año es casi el doble, por encontrarse más allá de la órbita de la Tierra, hacia afuera. Le toma casi 2 años, 2 años de nosotros, el que Marte le dé una vuelta a su órbita. Su rotación, su día dura más o menos lo mismo que la Tierra, al igual que su inclinación de Marte con respecto a su plano orbital. Esto lo hace muy especial porque en Marte también se experimentan estaciones, se experimenta por ahí un año muy parecido al de la Tierra, pero con duración del doble. Entonces, es un lugar muy interesante para visitar. De hecho, es el planeta más estudiado por el hombre, desde la Tierra, orbitando el planeta con satélites artificiales, y también desde su superficie. También es el más visitado, por obvias razones, llama mucho la atención. Está relativamente cerca, a 6 a 8 meses de camino. Entonces, cada 2 años, siempre hay incursiones a Marte, ya sea un satélite o un rover o algo que las agencias quieren enviar a Marte. Cada 2 años es el tiempo para enviarlo. Y bueno, ahorita hay por ahí varios vehículos en su superficie. El más famoso es el Curiosity, es un vehículo que aquí lo tenemos, que está haciendo por ahí exploración, y lo orbitan actualmente, si mal no recuerdo, unos 3 o 4 satélites que lo estudian desde órbita. Su presión atmosférica es muy tenue, tiene una atmósfera muy ligera. Su composición es casi todo dióxido de carbono, algo de nitrógeno. Su temperatura puede ser muy extrema, 90 grados casi bajo cero, a menos 5 grados, pero es relativamente benévola si se quisiera enviar una misión cuando sea posible tripulada. Ya también se ha hablado mucho de esto. Es un lugar que por sus condiciones precisamente climatológicas, pues es lo más parecido que tenemos a la Tierra. Entonces podría ser visitado en un momento dado. Sin embargo, ¿qué nos podemos topar allá? Bueno, posee grandes tormentas de polvo. Si nos fijamos en la escala, son tormentas esta tiene aproximadamente 120 kilómetros y pueden seguir aumentando. ¿De qué tamaño? Bueno, pueden llegar a cubrir todo el planeta. Ya se han documentado eventos de este tipo en los que empieza en una zona determinada y llega un momento dado en que la tormenta le da vuelta al planeta y lo oscurece por meses. Entonces esto también tiene influencia en el clima marciano. Y otro efecto que también se observa en Marte, lo vemos de este lado, de su lado izquierdo, se forman remolinos, no se le puede llamar tornados, se le llama Dust Devil. Este es un remolino terrestre. Su característica es de que se forman en días claros, a diferencia de los tornados. Los tornados son más violentos y hay por ahí una serie de nubes. Estos se forman a raíz de que se empieza a calentar la temperatura de su superficie y va subiendo en células de convección que eventualmente giran y se forman estos remolinos. Ahora, no son como los remolinos de aquí, que son chiquitos. Bueno, aquí como lo comentamos, se pueden observar desde órbita, y también, bueno, aquí observamos visto desde arriba la columna de polvo. Aquí se observa el camino de donde viene, se está moviendo para su derecha, y esta es la sombra del remolino. ¿Qué tan grandes pueden ser? Bueno, que vemos fotografiado aquí tiene 20 kilómetros de altura. En una zona se fotografía una zona que se llama Planitia, y su diámetro es de 70 metros aproximadamente. Son grandes,
pero no tanto como en altura. Y se observan muchos en Marte. Pueden ser, no son destructivos en el sentido de que no se comparan con un tornado. Incluso este tipo de eventos a los rovers marcianos les ha servido a veces el Spirit y el Opportunity, al empezar a detectarlos, pues los fotografiaron con esta foto y les sirvieron también para limpiar sus paneles solares. Ya después de que llevaban un buen de tiempo rodando por Marte, los paneles se ensuciaron y uno de estos remolinos pasaba por encima del carrito, no lo llegaba a volcar, pero sí le quitaba todo el exceso de tierra. Entonces los científicos de la NASA en ese sentido se quedaron muy agradecidos, pero ocurren mucho estos remolinos en Marte. Posiblemente no sabemos cuándo, si en el mediano o largo plazo, pues Marte es muy llamativo para ser habitado por el hombre, y establecer por ahí una colonia. Falta mucho tiempo para eso, pero el hombre no le quita el ojo al planeta. Sin embargo, habrá que buscar lugares adecuados para esto. Esta foto es una foto reciente. Aquí vemos un cráter marciano, pero con la característica de que se le localizó un agujero y se ve abajo que hay una cueva o una humedad. Al igual que en la Luna, en Marte también, por tener una atmósfera tenue, hay que buscar refugios de radiación. Entonces los lugares más pues adecuados es en cuevas o lugares, por ejemplo estos que ya están hechos. Ya nomás se podría ir a establecer una colonia ahí, en vez de llevar mucho material de la Tierra, que es costoso. Aprovechar lugares como estos. Se lo encontraron de pura casualidad, estudiando fotos que toman los satélites que orbitan el planeta, y es la primera vez que se encuentra una cueva y se retrata desde el espacio, fuera de la Tierra. No recuerdo alguna otra estructura parecida. Para mostrar. Ahora vamos a Júpiter. ¿Qué podemos encontrar en Júpiter? Bueno, pues, a partir de Júpiter en adelante, los planetas dejan de ser rocosos o tener una estructura rígida. De Júpiter hacia adelante son planetas que están compuestos de gas, no tienen una superficie en donde pararse, como en la Tierra y en los planetas rocosos. Entonces no me voy a entretener en hablar sobre cosas tan obvias de que están formados todos de nubes, tienen todos bandas de nubosidades, tienen alguna rotación diferenciada que hace que tomen estas características. Voy a hablar más que todo de la mancha roja. Júpiter es muy grande, es el planeta más grande del sistema solar, con 142.000 kilómetros de diámetro. Su traslación dura 11 años, su rotación es de casi 10 horas. Esto permite, si es observado por telescopio, poder observar una rotación de Júpiter en una noche. De hecho, ahorita está saliendo de su oposición con respecto a la Tierra. Ahorita lo vemos muy alto, de hecho apenas anocheciendo lo vemos alto en el cielo. Semanas antes lo podemos ver desde que anochecía hasta el amanecer, pero aún lo podemos ver y se ve muy bonito a través del telescopio, y es cuando podemos, si le tomamos fotografías continuas, podríamos fotografiar una rotación completa. La estructura más prominente pues, es la gran mancha roja. Es un anticiclón porque se mueve en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, esta tormenta ha durado por ahí 300 años, al menos en la
y es tan grande que en ella podrían caber lado a lado de 2,5 a 3 tierras, dependiendo ahí también de la actividad de la mancha. Está confinada entre dos bandas de nubes que se mueven en sentidos opuestos, y se ha podido medir su velocidad en las orillas de este remolino. Llegan hasta los 480 kilómetros por hora. Es una zona fría y se piensa que estamos viendo hacia adentro del planeta, la teoría más aceptada hasta ahora. Aunque las estructuras del medio están un poco más elevadas que en los alrededores. Y bueno, alrededor de Júpiter también tenemos lugares interesantes en cuanto a climatología. En este caso vamos a hablar de Io. Io es una de las lunas de Júpiter, de las 4 lunas galileanas, además así por ser descubiertas por Galileo. Es la más cercana a Júpiter, tiene un diámetro parecido al de la Luna, un poco más grande, 3.600 kilómetros. Con alrededor de 400 volcanes, es el objeto geológicamente más activo del sistema solar. Y esto se debe al calentamiento por marea que tiene esta luna al encontrarse muy cerca de Júpiter y al interactuar con sus otras lunas compañeras. Varios volcanes producen nubes de azufre y dióxido de azufre que se elevan hasta los 500 kilómetros de altura. Podemos ver una imagen tomada de lado de estas erupciones. Tenemos un acercamiento, y este es un acercamiento de un volcán tomado desde arriba, y podemos ver cómo la fumarola se mueve en esta dirección. Entonces esta acción de marea que tiene con Júpiter lo estruja de tal forma que Júpiter lo jala, pasa en este caso la siguiente luna más exterior, que en este caso es Europa. Al pasar también le da un jalón, y todos esos jalones gravitacionales hacen que en su interior Io se produzca mucha fricción. Esto hace que la luna esté en constante roce interno y tenga esta actividad geológica. Por dentro tiene un manto de lava muy alto. Se pueden encontrar lagos de azufre y dióxido de azufre, como lo comentábamos, y también en su superficie se encuentran montañas tan grandes como el Monte Everest, que son generadas por la misma compresión al moverse. La superficie de Io, pues levantan estas estructuras. No todos son volcanes, también encontramos montañas. Aún así, se dice que Io es relativamente plano, y su superficie, como es muy dinámica, prácticamente no tiene cráteres, y los que tiene son muy jóvenes, porque por el mismo movimiento de su corteza desaparece muy rápido. Luego tenemos la luna Europa, que es la siguiente luna más exterior de Júpiter. Europa interactúa con Io y es la que hace que tenga su actividad. También, al contrario, Io, al estar interactuando con Europa, también por ahí le ocasiona algunos efectos. La temperatura de Europa es de menos 163 grados en el Ecuador, y en los polos es de menos 220 grados. Es una esfera de agua, está compuesta de agua, de hielo, está congelado en su exterior, pero en su interior se cree que hay un océano líquido de agua salada. En la superficie
más bien la capa de hielo que tiene Europa es de aproximadamente 10 kilómetros de espesor y este océano de agua salada se cree que tiene alrededor de 90 kilómetros de profundidad. El agua en su interior, debido también a que sufre del efecto de marea por Júpiter y por la luna Io, hace que el agua en su interior no esté helada, esté caliente, no hirviendo, pero sí mantiene una temperatura tal que es muy probable que albergue vida en su interior. No está comprobado, pero es uno de los lugares más probables en los que pudiera encontrarse vida. El problema es cómo llegar ahí, porque primero llegar a la Luna Europa es todo un reto tecnológico, y una vez llegando ahí, pues cómo atravesar esta capa. Ahora, se ha encontrado en estudios recientes que puede tener, por lo mismo de su movimiento que está siendo estrucado y extendido en la superficie, se agrieta. De hecho, vemos que toda la luna está llena de grietas, y estas se deben a esos movimientos de marea, y en esas grietas se puede filtrar el agua hasta la superficie. Entonces, pues se cree que se puede llegar algo del agua que hay en su interior a la superficie, pero se congela rápidamente al estar expuesta a la ausencia de atmósfera de la luna. Esa grieta se cierra, pero son lugares en donde se puede encontrar elementos recientes a los de las demás superficies. Como mencionamos, está llena de grietas producidas por fuerza de marea, y aquí se ve, vemos la continuidad interrumpida de algunas características de la luna. Las grietas más grandes no suelen tener más de 20 kilómetros de ancho, y bueno, parece un gigantesco rompecabezas. Esto es. Ok, vámonos ahora a Saturno. Saturno, bueno, es el planeta más bonito del sistema solar, por obvias razones. Es un sistema de anillos muy interesante, pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de un efecto que ocurre en sus polos. El diámetro de Saturno, igual, es uno de los planetas gigantes del sistema solar, 110 kilómetros. Tarda casi 30 años en darle una vuelta al Sol. Rotación es parecida a la de Júpiter, de 10 horas aproximadamente, pero su capa de nubes no permite por ahí observar, como en Júpiter, su rotación. En Júpiter hay muchas características que nos sirven de referencia para ver fácilmente. En Saturno no, aunque sí podemos ver las lunas de Saturno moverse alrededor del planeta con un telescopio adecuado y a través de la luna. En el Polo Norte se encuentra una estructura que en principio llamó mucho la atención de la comunidad científica. Se encuentra una estructura hexagonal enorme. Aquí la vemos muy tenue. Ahorita vamos a ver otra imagen más contrastada. Cada lado de este hexágono gigante mide 13.800 kilómetros. Es decir, cada lado mide un poco más grande que el diámetro de la Tierra. Y gira todo este hexágono a la misma velocidad que el planeta. Entonces, giran al mismo tiempo. Aquí lo vemos en color falso para ver un poco mejor la estructura. Adentro de este hexágono ocurren una serie de bandas nubosas que giran todas en el centro de esta gran tormenta.
y en medio hay un huracán. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí lo tenemos. Mide 2000 kilómetros de diámetro, es decir, 20 veces más que el ojo de un huracán terrestre. Es decir, solo este ojo de huracán de la tormenta de Saturno es 20 veces más grande que uno aquí en la Tierra, y se han medido sus velocidades en el exterior, y llegan a ser hasta 530 kilómetros por hora. Es decir, que es una tormenta por ahí impresionante, y viendo esta imagen ya en un monitor y con más detalle, de hecho se han tenido por ahí algunos videos animados con varias fotos. Se ve su movimiento muy impactante. Es una estructura muy interesante, y pues, ni pensar que se sentirá estar ahí, ¿verdad? Otra de las lunas que vamos a ver es Encélado. Esta es una luna de Saturno, a diferencia de Júpiter, y esta es una luna que posee agua congelada. Se encuentra orbitando al anillo E, y Encélado es su principal fuente de partículas de este anillo. Aquí podemos ver al centro de la lunita, está muy retirada de Júpiter. El sistema de anillos de Júpiter, lo que vemos son los anillos más visibles, pero el sistema de anillos de Júpiter se extiende hasta 1 millón de kilómetros de su centro. Entonces, Encélado está en la parte más densa del anillo E, y es el que produce principalmente las partículas de este. Se encuentra en una resonancia orbital de 2 a 1 con respecto a otra luna que está más afuera, que se llama Dión. Es decir, por cada 2 vueltas que Encélado le da a Saturno, Dión le da 1. Y cuando se encuentran alineadas, ocurre algo muy interesante. Esta resonancia se cree que puede proveer la energía necesaria para calentarlo levemente. Y como está compuesto con hielo congelado, y más no tanto en su superficie, aunque sí la tiene, pero más debajo de ella, debajo de su superficie, y más en el polo sur, ocasiona que en el polo sur principalmente haya criovolcanismo, es decir, por ahí erupciones de cristales de hielo. Entonces esto es lo que ocasiona que Saturno tenga su anillo ahí de alguna manera. Se han observado decenas de columnas de partículas de agua congelada saliendo principalmente del polo sur. Como podemos observar, voy a regresar tantito, Encélado tiene por ahí una superficie más pues prominente. Se encuentra también, se han encontrado hielo azul, es decir, la estructura molecular del hielo llega en un momento dado a producir estas tonalidades, además de que tiene otras zonas menos expuestas de hielo y con cráteres. Entonces es un poco irregular su superficie, pero la característica principal es esta, que posee este tipo de geysers, que bueno, aquí en la Tierra no tenemos, pero tenemos los geysers de Yellowstone, muy bonitos. Y bueno, ya no voy a seguir con Neptuno ni con Urano. También poseen algunas características, pero lo tocaremos en otra ocasión, ver características propias de estos planetas. Y bueno, para terminar, la estructura más dominante en el sistema solar es lo que conocemos como el viento solar. Es una corriente de partículas cargadas expulsadas desde el Sol hacia todas direcciones. Está compuesta de electrones y protones, y todo lo que
encuentra en el sistema solar está influenciado por el viento solar. El viento solar crea lo que se le conoce como la heliosfera, que es una burbuja enorme en el medio interestelar que lo rodea. Llegando a los límites de esta burbuja, empieza lo que se conoce como el espacio interestelar. Las ondas viajeros son los únicos artefactos construidos por el hombre que ya han llegado a ese límite. Estos satélites ya prácticamente lo único que les funciona son precisamente sus detectores de este tipo de radiación. Entonces ya con eso se ha podido comprobar que se ha llegado al límite de las fronteras del sistema solar. Ahora no quiere decir que sea una burbuja así de bonita y esférica, es una superficie imaginaria muy cambiante, es decir, tanto la radiación o el viento interestelar como el propio viento solar, dependiendo de la actividad del Sol, esta burbuja puede crecer y deformarse como una pompa de jabón. Las erupciones solares, la radiación, las emisiones de masa coronal pueden interrumpir o dañar además las comunicaciones y los aparatos aquí en la Tierra. Este tipo de erupciones son más intensas cada 11 años, se conocen como los máximos solares, que son una serie de tormentas por ahí que se presentan en el Sol cuando está haciendo por ahí cambiando su polaridad. Las tormentas solares también se producen en puntos en donde su actividad magnética es muy intensa y por ahí se producen arcos de plasma. Cuando son muy violentos, pues son lanzados al espacio y viajan a grandes velocidades. Entonces estos son muy peligrosos cuando estas explosiones apuntan directamente a la Tierra. Afortunadamente no ocurren con tanta frecuencia, aunque sí ocurren, y han llegado por ahí a dañar satélites de comunicaciones. Incluso si estas radiaciones son tan intensas que, por ejemplo, el hombre en su viaje a la Luna, si le hubiera tocado una cosa de estas, seguramente hubieran muerto. Es muy probable si estas radiaciones fueron muy intensas, porque las cápsulas lunares no iban con una protección tal que les permitiera sobrevivir a este tipo de eventos. Entonces, pues sí, son las estructuras más dañinas que puede utilizar. Pero bueno, gracias al viento solar también tenemos nuestro sistema solar e interactuamos con él. El campo magnético de la Tierra ayuda a protegerla de la actividad solar y cuando llega a ser muy intensa, la radiación o sus partículas cargadas se polarizan con el campo magnético de la Tierra y entran por sus polos, y dependiendo de qué tan energética sea esa radiación que venga del Sol por alguna actividad importante, es cuando se observan las auroras boreales, que no es otra cosa más que poder ver el choque de estas partículas que vienen del Sol contra la alta atmósfera magnética del mundo. Y con esto termino mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tengan alguna duda o comentario. Vamos a empezar un poco más luz. Y adelante, buenas noches. Por ahí van a llevar un micrófono. En los 90.
Ok. Lo que pasa es que, bueno, para nosotros se nos hace caliente nuestro planeta y ver los remolinos así, pero asimismo en Marte, aunque la diferencia de temperatura es muy fría, la diferencia de temperaturas de la superficie y la atmósfera sí llega a ser, sí llega a haber una diferencia significativa y es por eso que también se forman los remolinos allá. Es lo mismo, mientras haya un gradiente, un diferencial de temperatura, puede ocurrir. No importa si sean menos 5 a menos 90 o de 20 grados a 40. ¿Perdón? La superficie. Sí, la superficie, si nos pudiéramos parar en descalzos, sentiríamos calientito el suelo, pero solo el suelo. Unos centímetros más arriba nos estaríamos congelando y a la altura de nuestra cabeza haría mucho frío. La radiación solar como quiera calienta la superficie y es por eso que vemos al planeta sin hielo. Al igual que la Tierra también ocurren estaciones. En su periodo invernal los polos se congelan igual que la Tierra. También es lo mismo que la Tierra, nomás que más fresco. Muy bien. Pues les agradezco mucho su paciencia y estén al pendiente de nuestras próximas presentaciones. Los invitamos como quiera a estar pendientes en nuestras redes sociales, tanto del Planetario Alfa como de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Y pues nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias por estar aquí.